El control electrónico no funciona de la misma forma, la funcionalidad no es igual en un tractor, en un cargador, en una moto, ya porque cada máquina tiene más computadoras que otras, más sensores que otras, tiene una aplicación distinta, ya. Entonces, esto es basado en lo que son excavadoras hidráulicas medianas, ya. Muy bien, rápidamente para entrar en contexto, esto de acá que ustedes ven, el Key Reader MS, es un sistema de seguridad, ya, que te da la autenticidad de la llave de encendido para arrancar el motor. En algunos casos, cuando tienes este sistema, tienes que ponerle en el monitor una contraseña. En algunos casos, cuando tienes ese sistema, tienes que ponerle una llave electrónica, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas, ¿ya? Ahora, con respecto de eso, acá hay un panel. Ese es el panel de switch, ¿ya? Es una SM de panel de switch. Ya, acá lo que podemos ver es lo siguiente. Si bien es cierto, este panel recibe señales eléctricas, recibe señales de entrada. ¿Ya? ¿De qué componentes? Como podemos ver acá. Por ejemplo, acá tienes un Switch Cleaner Air. ¿Ya? Este es un interruptor de filtro de aire. Se activa por presión y en este caso, cuando hay obstrucción de este interruptor, obviamente te va a detectar que el filtro de aire está obstruido. ¿Ya? Acá tengo otro switch, la misma forma, dice switch de filtro de aceite hidráulico. Igual, monitorea la condición del filtro de aceite hidráulico, ¿ya? Si el filtro está obstruido, taponeado, qué sé yo, ese switch va a ser muy importante y le envía a esta computadora del panel. Muy bien, ¿qué más tenemos luego? Un interruptor de filtro de aceite, pero ten cuidado, acá dice attach. Attachment es normalmente para accesorios. Y acá tenemos switch de filtro de combustible y acá también de filtro de combustible. Normalmente estos switch de filtro de combustible igual detectan la obstrucción, ya obviamente en los filtros de combustible. Date cuenta que la mayoría de filtros que estamos mencionando están detectando obstrucción cuando hablamos de un switch. Ahora, acá tenemos ya otro, acá tenemos ya lo que nosotros llamamos un sensor de nivel de separador de agua. Recuerden que debajo de filtro hay un separador de agua y algunos equipos en la parte eléctrico-electrónica tienen este sensor que te va a medir la cantidad de agua que hay en el separador de agua y combustible. Algunos, oye, ¿cómo es que me ha salido un indicador de separador? No todos tienen, ¿eh? No todos tienen, pero algunos tienen. En este caso están colocando que si tiene un sensor de nivel de separador, ese mide la cantidad de agua que hay en el separador de. Luego tenemos acá lo que nosotros llamamos el switch warning overload. Ese es un interruptor también accesorio, no tienen todas las excavadoras, algunos tienen, es un interruptor de advertencia de sobrecarga. ¿Cuándo se activa este switch overload o de sobrecarga? Obviamente cuando la máquina supera la capacidad de carga. Ahí se va a activar, no tienen todas las excavadoras, pero si tienen ya sabes cuál es la función. Acá por ejemplo tengo lo siguiente, acá tenemos lo que nosotros llamamos el switch de movimiento fino. Esto obviamente activa el modo de giro controlado para una mayor precisión del giro de la tornamesa eléctrica. Luego viene lo que nosotros llamamos un switch de acople rápido y esto de acá también es un opcional, pero igual lo menciono. Esto de acá que dice switch Smart Boom. El switch Smart Boom esto habilita lo que es la tecnología Smart Boom, ya para un mejor control del brazo de la excavadora. No todos los equipos tienen, pero en este caso esta máquina sí tiene. Entonces eso es lo que nosotros vamos a comenzar al inicio. Luego por abajo tenemos varios interruptores. Acá hay un interruptor muy importante. Algunos lo llaman este switch, lo que nosotros llamamos liebre y tortuga. Cuando tú le preguntas a un técnico, por ejemplo, ¿qué función cumple? Dicen tortuga lento y en liebre rápido. Y eso es falso. En una excavadora mediana no funciona así. En una excavadora serie D, por ejemplo, no funciona así. En una D2 no funciona así. En otros equipos sí. Tortuga es lento y obviamente liebre es rápido. Acá no. Acá tortuga es lento, pero en liebre es automático. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a la carga va a aumentar o reducir la velocidad en la excavadora. Repito, en tortuga sigue siendo lento, pero en liebre es automático. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo trabaja en el modo automático este switch liebre y tortuga? En el modo liebre, que es automático, si está en pendiente, está lento la máquina. Si está en línea recta, está veloz. Porque acá va a depender obviamente de los sensores de presión, va a depender obviamente de muchos factores que van a hacer variar la velocidad. Entonces repito, liebre y tortuga en estas excavadoras medianas, tortuga es lento y liebre es automático. No lo digo yo, lo dice el manual de operación y manual, ¿ya?
Ese es un switch muy importante donde hay que tener cuidado cuando te preguntan la función. Acá tenemos, por ejemplo, un switch AEC. Bueno, ya hemos dicho infinidad de veces. Normalmente, por ejemplo, este tema de la AEC, ¿ya? También utilizan no solamente estas excavadoras, sino también las excavadoras NextGen. Habíamos comentado que el sistema AEC es para controlar las RPM del motor cuando no hay funcionabilidad en el cucharón, brazo, pluma, giro. Si tú no mueves el cucharón, brazo, pluma, giro, motores, si no mueves nada del equipo y está activado en modo automático, el switch AEC va a disminuir las RPM de manera automática cuando no hay movimiento en la excavadora. Este switch AEC tiene una funcionalidad. Ahorita solamente te estoy dando la base para poder entrar a explicar los diagramas. Si no entiendes el funcionamiento de cada interruptor, cuando te muestre los diagramas en breves momentos y ya se amarren los sensores, interruptores, el switch AEC, las computadoras, te vas a perder un poco. Entonces, si ya sabes la funcionalidad, tienes que recordar eso, ya, para ahorita explicar ya en los diagramas. Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Recordando un poco de lo que es principios básicos. Primero, aparte de eso, nosotros tenemos acá lo que nosotros, acá tenemos un switch de cancelación de alarma de travel, ya. Entonces, con este switch tú vas a eliminar justamente esta alarma, ¿no? A veces es un poquito engorroso estar escuchando este sonido y a veces lo puedes anular, ¿ya? Acá hay un switch de herramienta de trabajo y acá hay algo muy importante, el modo Heavy Lift. El modo Heavy Lift es cuando tú la excavadora, ¿ya? Cuando tú la excavadora lo quieres usar como izaje. Si quieres aumentar la presión máxima del sistema, tienes que activar el switch modo Heavy Lift, que le da una presión piloto adicional a la válvula de alivio principal para que aumente la presión en el sistema. Repito, todas estas cosas hay que entenderlo antes de entrar a los diagramas de control electrónico y poder entender cómo funcionan las cosas. Bueno, los demás, switch de luces, acá limpia parabrisa, lava parabrisa, no hay tanto problema con eso, ya, y esos son los 8 interruptores que nosotros tenemos que manejar. A ver, un momentito, ya. Entonces eso es lo que podemos nosotros mencionar acá, ya. ¿Cuántas SMs hay acá? Ya te he mencionado una de ellas. Yo les hago una pregunta: ¿cuántas computadoras hay? Por favor, ahí mencionen la pregunta. ¿Están seguros que hay 4, mis estimados? ¿Están seguros que hay 4 computadoras? ¿Qué dicen la mayoría? A ver, ¿qué dicen la mayoría? Acá Rodrigo está haciendo Guerrero, hace una consulta. A ver, no me había dado cuenta. A ver, disculpa, Rodrigo Guerrero, hice una consulta. Habló sobre el sistema de seguridad. Algunos dicen que traen la propia llave. Mi pregunta es qué tipo de chip traen o transportes, qué tipo de chip traen. Si pierden llaves completas, se puede hacer on-off en algún equipo ya. A ver, más o menos recordando, porque esto del sistema de seguridad no vienen con todas las máquinas. Ya, el tipo de chip ya que trae es un RFID o transpondedor codificado. Eso así lo llama Caterpillar. ¿Ya? Lo que permite es una identificación única y en algunos casos solo la autorización del operador. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se pierde la llave? Es una pregunta muy interesante que tú me haces y ha pasado, ¿eh? ¿Qué pasa si se pierde este tipo de llave? Si se pierde la llave, en la mayoría de los casos se puede desactivar o reprogramar con el IT. Eso es lo que yo podría hacer, ¿ya? Siempre, obviamente, que tenga acceso al SM de máquina, ¿ya? Siempre que tenga acceso a la máquina, se podría hacer eso. Si no tienes acceso a la SM de máquina, no vas a poder desactivar o reprogramar eso, ¿ya? Entonces, algunas alternativas, mi estimado, que se pueden dar en algunos modelos es, se pueden programar las 9 llaves, ¿no? Se pueden programar y también es posible utilizar un override, ¿ya? O un procedimiento de desactivación. Ahora, este procedimiento de desactivación ya lo puedes hacer obviamente y configurar. Hay un procedimiento en el SIS para este tipo de llaves, por si acaso. Obviamente, si no quieres tener problemas, antes de que te suceda este problema de la pérdida, tienes que obviamente hacer este tipo de actividad. Pero obviamente tienes que conectarte con la herramienta de diagnóstico y sí puedes desactivar o reprogramar con el software IT este chip transpondedor codificado. Si yo me conecto con el IT, ¿cuántos módulos va a detectar el IT? A ver, acá, Product Link. ¿El Product Link se considera como un módulo, sí o no? Respondan ahí, bacán. En este caso, la SM de Panel Switch.
¿también se considera como una SM? ¿Sí o no? En este caso, el monitor también va a aparecer cuando tú te conectes con la herramienta de diagnóstico, ¿sí o no? La SM del motor también va a aparecer o no cuando te conectes con la herramienta de diagnóstico. Y la SM de Mac. Entonces, ¿cuántas vemos acá? 1, 2, 3, 4, 5. Cuando tú te conectas con la herramienta de diagnóstico, en muchos casos te va a detectar en estos equipos la SM panel switch, la SM o computadora del motor, la SM del Product Link, el monitor y la SM de máquina. ¿Cuántas computadoras? Ahí lo han dicho, a ver, ¿han llegado a eso? 6. ¿De dónde sacan 6, mis estimados? Muy bien, ¿qué más? Acá, por ejemplo, nosotros tenemos que ver también lo siguiente. Acá, por ejemplo, en la SM del motor sucede lo siguiente. Ya en la SM de máquina, la SM de máquina también recibe información de algunos componentes de entrada, como puedes ver acá. Y voy a tratar de hacer un resumen de esto de acá. Esta SM de máquina, lo que va a suceder es, está conectado con el key switch, ¿ya? O sea, este switch de arranque, ya, ese switch, ya digamos, esta llave normal, ya no con sistema de seguridad, la llave normal, ya, que todo mundo utiliza, esta llave Caterpillar, en realidad la señal le llega al SM de máquina. Cuando te preguntan en una motoniveladora el sistema de arranque, ¿quién lo controla? En una motoniveladora serie M, por ejemplo, lo controla la SM de transmisión. En algunos equipos lo controla la SM de chasis, en algunos equipos lo controla la SM de tren de potencia. Algunos creen que el sistema de arranque con control electrónico en estos equipos son controlados por la SM del motor, y no es así. Acá nosotros podemos ver un diagrama en donde este switch de arranque, en realidad la señal le va a llegar a dónde, a la SM de máquina. Cuando hablamos de la SM de máquina, mi estimado, estamos hablando justamente de esta computadora. ¿Qué más? Aparte de eso, recuerden que estas máquinas no tienen pedal de acelerador. Las excavadoras no tienen comúnmente pedal de acelerador. Lo que tiene es un dial speed del motor, que viene a ser un dial de velocidad de motor. En estas máquinas serie D son 10 posiciones. En las excavadoras Nesgen son 7 posiciones. Pero se supone que cuando tú varías el dial, estás variando la velocidad del motor. Y alguien te puede preguntar, ¿este dial con qué computadora se comunica? Y puedes pecar de decir que este dial que aumenta o reduce las velocidades del motor se conecta con la SM del motor. Podrías decir eso. Hasta en algún momento yo pensé también que este dial selector de velocidad se comunicaba directamente con la SM del motor, y no es así. Primero se comunica con la SM de máquina y luego se comunica con la SM del motor. La pregunta es ¿por qué? Ya vamos a explicar luego en unas diapositivas por qué primero se conecta con la SM de Mac. Recuerda que en el selector está utilizando posiciones y no utiliza, entonces el mecanismo es distinto. Primero la información va a llegar al SM de máquina y luego la SM de máquina se va a conectar con la SM del motor. Ya vamos a explicar por qué sucede ese fenómeno. Luego, en estas excavadoras había un switch que se llama One Touch Low Idle, que significa un interruptor de relente. Cuando tú tocabas este switch, ya automáticamente el motor caía a mínimas RPM, ya eso se llama el One Touch Low Idle, que significa bajo en ralentí. Entonces, ¿qué es lo que hacía este botoncito que se comunicaba con la SM de Mac? Reducía la velocidad del motor a mínimo, en un solo toque, en un solo One Touch, con un toque en el joystick. Esta modalidad en las excavadoras Nesgen ya se están eliminando. Ya no vas a encontrar el One Touch. Vas a continuar todavía con el sistema X, pero este One Touch era, por ejemplo, a ver, yo había puesto en el selector 10, pero alguien quería conversarme, decir algo, qué sé yo, quería bajar las RPM, pum, aprieto el botón y pum, cae las RPM. Luego y nuevamente. Entonces, este es el One Touch. Acá, por ejemplo, tenemos el sensor de velocidad del motor, ¿ya? El sensor de velocidad del motor, que también, increíble, se comunica con la SM de máquina. Luego, también tenemos dos sensores de presión en cada bomba. En estas máquinas, en donde había 4 señales de presión, una presión NFC, la presión de la misma bomba, la presión de flujo cruzado y la presión Power Shift, o PRB, como le llaman algunos. Entonces, estas bombas ya tenían su sensor de presión, pero ¿a dónde le envía señal digital y no analógica? ¿A qué computadora? A la SM de Mac. ¿Qué más? Acá había un switch de presión de implemento. Este switch era fundamental. ¿Cómo la computadora se enteraba que yo movía el cucharón, brazo, pluma?
o giro. Obviamente gracias a este switch de presión de implemento. Cualquier movimiento del joystick hidráulico que tenía esta máquina, porque esta máquina no tenía todavía joystick eléctrico como hoy en día ya hay en las excavadoras Nesgame, le informaba a la computadora si había un movimiento en el cucharón, brazo, pluma o giro, ¿ya? ¿Qué más? Switch de presión de travel y switch de presión de travel izquierda y derecha. ¿Cómo es que la computadora se enteraba que la máquina avanzaba o retrocedía? Porque obviamente había un switch de presión de travel izquierda y un switch de presión de travel derecha. Nosotros ya explicamos, y por acá también tenemos un switch backup que es retroceso. Cada vez que la máquina retrocedía, se activaba la alarma, o en algunos casos también con las luces de retroceso. Muy bien, entonces eso lo voy a anotar acá. Muy bien, y acá tenemos un switch de traba hidráulica. Ese switch bloquea, por un tema de seguridad, ese switch bloqueaba o desbloqueaba todo el sistema hidráulico en particular. No había movimiento del cucharón, no había movimiento del brazo, no había movimiento de la pluma, no había movimiento del giro, no había movimiento del motor de traslación derecha-izquierda, porque ese switch le comunicaba al SM de máquina y la SM de máquina activaba un solenoide que hacía bloquear la presión piloto en todo el mecanismo de la excavadora, y obviamente por temas de seguridad teníamos este switch que era activado con una palanquita que todo el mundo ya hemos escuchado. Muy bien, entonces eso es lo que nosotros vamos a encontrar acá. Ahora también hay que tener en cuenta que esta SM de máquina, así como tiene componentes de entrada, también tiene componentes de salida. Por ejemplo, esta SM de máquina activa este solenoide Power Shift o PRB, como lo llaman algunos, ¿no? Entonces, ¿qué hacía este solenoide proporcional? Que en algunos casos teníamos que calibrarlo con LT. Este solenoide obviamente lo que hacía era controlar la potencia hidráulica en el sistema hidráulico. Cada vez que había un recalentamiento del motor, este solenoide, pum, desangulaba las bombas. Cada vez que había un recalentamiento de aceite del motor, pum, lo desangulaba. Cada vez que se elevaba la temperatura del motor, este solenoide proporcional, pum, lo desangulaba la bomba. ¿Con qué finalidad? Controlar el derrateo del motor. Cada vez que disminuía por un tema de potencia la velocidad del motor, este solenoide desangulaba las bombas, ¿no? Cada vez que la presión de aceite era muy baja en el motor, ya, la SM de máquina agarraba y pum, a través de este solenoide, pum, lo desangulaba las bombas. ¿Con qué finalidad desangulaba las bombas? Disminuir la potencia hidráulica y controlar el derrateo del motor. Esa es la función fundamental de este solenoide PRB. ¿Qué más tenemos acá? Acá, por ejemplo, tenemos justamente el solenoide de cambio de velocidad de traslación. Yo te había comentado que en el modo automático, en el modo liebre y tortuga, en tortuga era lento y en liebre, ¿cómo era? Obviamente era automático. Entonces, este solenoide ya justamente controlaba eso con la computadora. Entonces, pero ¿cómo la computadora sabía en qué momento generaba torque, en qué momento generaba velocidad en la posición de automático, que la mayoría lo llama libre? Es porque justamente esta SM de máquina se alimenta del switch de implementos, se alimenta obviamente de los sensores de presión de bomba, etcétera. Entonces, cuando está en pendiente, la computadora a través de los sensores de presión se daba cuenta que estaba sometido a carga, y de acuerdo a eso, esta computadora controlaba este solenoide de cambio de velocidad de travel. Algunos me dicen, pero ¿cómo en liebre sabe en qué momento hay más torque y en qué momento tiene que estar más veloz? Porque es automático. Justamente porque recibe las señales de todos los sensores que he puesto acá. Todos estos sensores que he puesto acá. Y algunos sensores que le he puesto acá. Acá también, ¿qué tenemos? El solenoide de liberación de freno de giro. Hay que entender acá que las excavadoras ya tiene, antes de que gire, primero libera. Esa liberación de freno de giro tú no la liberas como operador o como técnico. Esa liberación es automática. ¿Cómo sabes que tengo que liberar obviamente eso? ¿Cómo? Es que acá hay sensores. Acá hay switch de presión, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces eso también hay que entender. Muy bien, entonces y acá tenemos el solenoide de traba hidráulica. Te había dicho que acá había un switch de bloqueo hidráulico. Ese switch le enviaba señal a la computadora, y acá obviamente en esta parte había un solenoide que bloqueaba toda la presión piloto
que hacía que la máquina no se mueva ni adelante, ni atrás, ni cucharón, ni brazo, ni pluma de giro. ¿Quién hacía eso? Este solenoide. Acá también nos damos cuenta que el sensor que te mide el nivel de aceite, el nivel de combustible, no llega directamente al monitor, ¿ya? A ver, permítame acá. Llega directamente al monitor, ¿ya? Ahí está. ¿Qué mide esto? Sensor de nivel de combustible. Es un sender analógico que normalmente vas a encontrar, este sensor de nivel de combustible vas a encontrar en el tanque de nivel de combustible, un flotador. Luego, acá tenemos otro sender, sensor de temperatura de aceite hidráulico. Muy bien, empieza a girar el alternador. ¿Cómo es que el monitor sabe la cantidad de horas que está trabajando un motor diésel? ¿Cómo es que el monitor sabe del horómetro o de las horas o del tiempo que está trabajando el motor o el equipo? ¿Cómo es que sabe eso? Es que cada vez que el motor gira, el alternador también gira por su faja de accesorios y hay un cable que le llega la señal del alternador al monitor y de esa manera el monitor se conecta con el horómetro y empieza a registrar las horas de trabajo en un equipo. ¿Entiendes? Ese es el tema. Entonces, ¿cómo es que detecta? Y eso es una pregunta que también hacen de control electrónico. ¿Cómo veo en el IT las horas totales? ¿De dónde sale eso? ¿La computadora es mago o qué? Ah, interesante. En este caso, el alternador, cada vez que gira el motor, se sobreentiende que ya el motor diésel ya está empezando a generar ese tiempo en el horómetro. Esa señal, obviamente gira el motor, también gira el alternador y el alternador tiene una conexión con el monitor, ¿ya? Y el monitor también se entera de la cantidad de horas de trabajo y también el oro. Entonces ahí está el alternador. Muy bien, ¿qué más? Bueno, lo demás ya es sencillo. Switch de nivel de aceite. Obviamente si el aceite está por debajo, acá se activa un switch. Si el nivel de refrigerante está por debajo, acá también se activa un switch. Si el nivel de aceite hidráulico está por lo bajo, también se activa switch. Acá tenemos un sensor que te marca la temperatura, un switch de presión de aceite del motor y acá lo que es ayuda en arranque, ¿no? Para lo que es arranque en frío. Muy bien, y aparte de todo eso, también tenemos la SM del motor, ¿ya? Y también tenemos el sistema Product Link, ¿ya? Gestión remota. Y acá tenemos, obviamente, nuestro Service Connector. Bueno, acá normalmente, ¿cuánto era? 9 pines. En las excavadoras Nesgame ya hemos encontrado 14 pines de conexión. Tu con adapter, bueno, acá está el 2. Hoy en día también utilizamos con adapter 3. Acá está tu laptop y tu software DT. Con todo eso tú vas a poder evaluar cualquier código de falla que salga en el circuito. ¿Qué sensores se conectan con el monitor? ¿Qué sensores se conectan con el panel switch? ¿Qué sensores se conectan obviamente con la SM de máquina? Y si sabemos todo esto, ya podremos obviamente entrar a los diagramas y poder explicar lo que es la clase del día de hoy, que son los diagramas obviamente del control electrónico. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta por ahí? A ver, estimados, creo que por ahí han hecho alguna pregunta por ahí. Esta información que comparten, ¿lo hacen por medio de líneas de comunicación? Claro que sí. Las SMS se comunican a través de estas líneas, CAN Data Link, CAC Data Link, ahí están, CAC Data Link y el CAN.